¿Qué tal, amigas y amigos de Diálogo entre Dos? Nuevamente con ustedes, reunidos para llevarles un programa hoy muy ameno. Tengo como invitado a un venezolano, una persona que tiene una trayectoria muy interesante dentro de la música y con el cual vamos a compartir sus vivencias, sus experiencias y todo lo que la música a él le ha dado y con lo que la música a él le ha podido dar también a la sociedad venezolana y a la sociedad latinoamericana. Vamos a conversar esta tarde con el profesor Alex Lugo Rodríguez. Él es doctor en música. Es difícil conseguir doctores en música y tenemos el privilegio esta noche de tenerlo con nosotros. Antes de darle la palabra, quiero decir un poco su trayectoria. Es músico, arreglista, director, profesor de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, el Instituto Pedagógico de Caracas, autor de artículos de investigación y conferencista en el área de la cultura y la música latinoamericana y del Caribe, investigador de UPEL y en la Universidad Central de Venezuela, asesor y jurado de tesis de pregrado y posgrado, miembro de la Asociación Venezolana de Música Contemporánea y además pertenece a la Asociación Internacional de Estudios de Música. Así que ese es nuestro invitado de hoy, el profesor y doctor en música Alex Lugo Rodríguez. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros en Diálogo entre Dos. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Un honor compartir en tu programa y con tu audiencia tan especializada. Y bueno, estoy a la orden para que pasemos un rato conversando y conociendo pues todo lo que se está haciendo aquí y se está haciendo en otros países. Así es un gusto siempre presentarle a venezolanos destacados a la sociedad dominicana y también quiero decirle que acá en República Dominicana tenemos un grupo de venezolanos que están residentes acá y que sin duda alguna siempre es un aliciente escuchar personas que estén en Venezuela trabajando duro, sobre todo por la música, que es un ámbito que nos gusta siempre destacar. Profesor, ¿usted nació en qué ciudad de Venezuela? Nací en la antigua Angostura. Fue la primera capital de la República en el siglo XIX. En 1819 fue capital. Actual Ciudad Bolívar, al sur del país. Es una región muy conocida porque es una de las regiones hacia donde se da la minería venezolana y es quizás el tránsito también para llegar a Brasil por esa vía, por esa vía de Venezuela. ¿Cómo comienza, si comenzó en esa ciudad, a usted a experimentar la música, a conocer la música, el despertar por ese ámbito de la cultura? Sí, yo estuve muy pocos años en Ciudad Bolívar, en la capital del estado Bolívar, porque mi familia, mi madre, procedía del estado Anzoátegui, del sur del estado Anzoátegui, que es límite con el estado Bolívar. Por ejemplo, Soledad está muy pegadita, es más cerca de Ciudad Bolívar que del resto de las ciudades más cercanas del estado Anzoátegui. Nosotros veníamos del Tigre, mi mamá venía del Tigre. Entonces, la estadía en Ciudad Bolívar de ellos fue como 5 años, justamente en ese tiempo yo nací en Ciudad Bolívar, y digamos, en esa mudanza, y ellos retornan al Tigre, y yo de verdad, aunque nunca perdí el contacto con mi ciudad de origen y mi estado, porque está muy cerca, a 120 kilómetros, mi crianza fue en el Tigre. El Tigre es una ciudad petrolera, fundada recientemente, digamos, a raíz justamente de la explotación petrolera, y donde los habitantes proceden de diferentes partes del país. Hay mucha gente del estado Zulia, del estado Nueva Esparta, margariteños hay muchos, y de Ciudad Bolívar, de otras partes de Occidente. Entonces, para mí, la ciudad del Tigre fue como un laboratorio cultural, porque escuchaba manifestaciones procedentes de todo el país, y particularmente la música. Y por allí empezó toda esta inquietud pues, que ha llevado a emprenderlo ya como una profesión de toda mi vida. En la zona de Ciudad Bolívar, hacia allá, hay una música que es típica y muy conocida venezolana, que es el calipso. ¿Hubo alguna influencia de niño? ¿El calipso impactó en usted cuando niño? Muchísimo. Cuando te escuchaba la presentación
y hablaste de la cercanía de Estado Bolívar y esa frontera con la República del Brasil, con esa zona minera que se comparte, ¿no? Pero hay una parte que no se nombra mucho, pero tú lo acabas de mencionar, que es hacia las islas del Caribe, particularmente Trinidad y Tobago. De Trinidad, en un momento dado, vinieron muchos procedentes de esas islas para la explotación del oro en la ciudad de El Callao. Nuestro Callao, nuestra ciudad del Callao, que es una ciudad típicamente minera. Y allí se mantiene un dialecto propio, una jerga propia, donde se combina el inglés, el francés y el español. Se llaman papiamiento. Y se hace una música que es ese calixto tan extraordinario. Hay otro calixto también de una gran riqueza que se da hacia el estado Sucre, en varias ciudades del estado Sucre, que también el estado Sucre es por la costa, es muy cerca. Güiria particularmente, incluso los habitantes de Güiria son muy parecidos a los trinitarios. De hecho, de Güiria se puede ver las luces de Trinidad. Ver, si uno se para al frente, uno puede verlo. Se ven, yo lo he podido apreciar, y de otras ciudades, por ejemplo, donde es un gran cultor y compositor ya fallecido nuestro, que es Luis Mariano Rivera, claro. Muy cerca del Pilar, y yo fui muy amigo porque se crió también en el Tigre. Seguramente has oído a Gualberto Ibarreto, un gran cantor nuestro. Y Gualberto, digamos que es hechura, es el hijo putativo de Luis Mariano. Sus canciones, las canciones de Luis Mariano se conocen es gracias a Gualberto. Yo recuerdo, perdón, que en una oportunidad tuve el privilegio de estar en la casa del maestro, y es algo que recuerdo, es un recuerdo muy grato, porque Luis Mariano Rivera era como un filósofo de la vida, era un ser muy, muy especial, y lo recuerdo sentado en su hamaca, tenía una hamaca, un chinchorro, y sí. Hay un detalle de su casa que nunca olvido, porque decía... mi aero de hombres y mi aero de mujeres, decía en vez de decir ordinario, decía el miadero. O sea, muy... Bueno, entonces, viajando para el Pilar con la familia de Gualberto, como te digo, porque nos conocemos en el Tigre, tuve la oportunidad de ir a Canchunchú también y ver todo eso que tú dices, y desde allí se veían esas luces en la noche de Trinidad. No, esto es un personaje, nosotros admiramos. Yo, para mi tesis doctoral, que más adelante hablaremos, que es la cultura de un pueblo, se llama la tesis mía, en su música, caso el vals venezolano. Pero allí yo estudio una tesis anterior de una poeta venezolana, profesora jubilada de la Universidad Central de Venezuela, Mary Sananes, que es sobre, nada más y nada menos que sobre Luis Mariano. Y esa tesis de Mary a mí me impactó, ¿no? Porque uno escucha las canciones, las letras sencillas y tan bellas y tan profundas a la vez, y es ese estudio que ella hace sobre el personaje. Incluso ella lo compara con los creadores universales, como un Beethoven, como un Bach, ¿eh? Pero además con esa vena de poeta. Canchunchú florido, el conuco, Luis Mariano Rivera. ¡Ja! Bienvenido, Simón, a este rancho, donde los árboles son sombra para el que llegue, donde la fruta que cuelga es del niño si la quiere, donde no hay puertas ni vallas que al paso bien. Espera un abrazo, Simón, caramba. ¡Qué belleza! Y con la humildad, porque era una humildad increíble, era un ser muy, muy simple, no era nada complicado. ¿Cuál es la canción de Luis Mariano Rivera a usted le gusta más? A mí me gustan muchas de él, pero te puedo mencionar que él hizo varios con el título de Canchunchú Florido, ¿no? Canchunchú Florido. Hay Canchunchú número 1, hay Canchunchú Dichoso, el Canchunchú que grabó Gualberto y Quinteto Contrapunto en el año 69, imagínate. Canchunchú florido, Canchunchú florido, campo de armonía, campo de armonía, le traen sus versos toda su alegría, le traen sus versos toda su alegría. Canchunchú florido, campo de armonía,
le traen sus versos toda su alegría. Cantuntu florido, campo de armonía, le traen sus versos toda su alegría, le traen sus versos toda su... Estaba comenzando a darse a conocer Gualberto. Y sobre todo, yo he hecho algunas ponencias sobre Luis Mariano. Y a mí me atrapan mucho las canciones que son dedicadas a las mujeres, a la mujer pobre. Entonces él tiene, por ejemplo, La Negra Siriaca o Francisca Antonia. Son esos personajes humildes, pues, que se encargan de criar a los hijos y luego a los nietos. Y cómo van transmitiendo esa sabiduría. La Viejita Ramona. O sea, esas canciones a mí siempre me tocan porque yo soy muy, muy cercano con mi abuela. Y entonces yo creo que en Oriente tenemos esa en todo el país, esa cercanía o esa idolatría con la figura de la abuela. Sí, sí, así es. Yo recuerdo otro personaje de Oriente que estuvo en su casa también, porque lo que pasa es que en un momento trabajaba en el área de cultura y me tocó hacer una gira con una agrupación del Estado Vargas que se llamaba era una agrupación de aguinaldos que era muy famosa, para yo recordar ahora, pero fui con ellos a todo el Oriente y estuvimos en la casa de María Rodríguez. María Rodríguez. Sí, María Rodríguez. Lleva su apellido también. María Rodríguez era una cultora, era una mujer espectacular. Estuvimos también en su casa y es otro, junto a Luis Mariano Rivera, de los personajes de la música contemporánea en Venezuela. Increíble su forma de cantar y su forma de expresar. Esa es la palabra, sí. Yo siento, Juan Carlos, que esos valores hay que rescatarlos y hay que tenerlos presentes siempre, sobre todo para las nuevas generaciones. Así como nos sentimos orgullosísimos y nos sentimos de nuestros héroes de la independencia, como Bolívar, como Sucre, o de la educación, como Simón Rodríguez, hay que tener presentes estos valores como María Rodríguez, como Luis Mariano, como el Indio Figueredo, como tantos músicos extraordinarios que hemos tenido. El maestro Torrealba, que es un ícono de la música llanera venezolana también. Hay muchos que hay que dejarlos en el recuerdo de los jóvenes, como usted dice, porque ellos construyeron el acervo musical venezolano y aportaron toda su vida para que eso fuera así. Un Simón Díaz, muchos que podríamos nombrar acá. Así es, totalmente de acuerdo. Esos serían nuestros superhéroes, vamos a llamarlos de esa manera. Sí, sobre todo cuando se está en el ámbito de la música, uno puede encontrar, bueno, uno podría ir nombrando cada personaje, cada creador. Tenemos al profesor José Antonio Abreu, que para mí es lo máximo en la visión de la música y de la creación de una estructura que le permitió a Venezuela destacarse y seguir destacándose en este momento a nivel mundial con sus jóvenes músicos. Yo no sé si usted viene de la estructura o tocó la estructura de José Antonio Abreu. Nada más y nada menos que por 19 años de mi vida estuve ligado al sistema de orquesta y digamos que me inicio de una manera formal en el estudio de la música a través de la pedagogía y el sistema de orquestas. Las orquestas juveniles se llamaban en ese tiempo, hoy es el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles. En el año 79 tenía apenas 4 años de haberse fundado aquí en Caracas el movimiento del maestro Abreu, y ya a los pocos años empezó a llevarlo al interior del país y llega que en ese tiempo era una población pequeña, llega a un núcleo del sistema y ahí comienzo yo mi formación musical. Eso es quizá lo más grande del sistema, que fue muy democrático. Llegó a todas las regiones, a todos los pueblos, a todos los lugares donde había alguien que quería hacer música, encontró esa posibilidad con ese sistema de orquestas juveniles, que fue como comenzó al principio a llamarse. Esto fue un proyecto que recuerdo que estaba en la mente del profesor y lo iba como exponiendo y cada vez más gente fue creyendo, en las instituciones gubernamentales lo fueron apoyando hasta que después todo el mundo se dio cuenta que
era un gran visionario y que eso que él hizo en Venezuela, e inclusive hay otros países que lo están replicando, están tratando de hacerlo, pero en Venezuela fue todo un éxito, sin duda alguna. Sí, puedo contar acá porque me lo toqué muchos años y estuve muy cercano al maestro en cuanto al trabajo musical. Y en una ocasión le preguntaba que cómo había logrado hacer todo eso. Él en ese momento estaba ya graduado de economista, sabes que él hizo una carrera de economista, era doctor en economía, salió mención summa cum laude, y era ya muy joven, antes de los 30 años, era viceministro de Economía, en ese tiempo era de Cordiplan, no sé si recuerdas. Cordiplan, claro, sí. Sí, claro. de Cordiplan, el ministro era el doctor Gumersindo Rodríguez, y entonces en un viaje de Caracas para Portuguesa, si mal no recuerdo la anécdota que me refirió el propio maestro Abreu, él pide hablar con el presidente en ese momento, Carlos Andrés Pérez, y él estaba, por supuesto, iban con esa comitiva, y él le plantea que él quiere hacer es un trabajo musical. No sabían ellos ahí que él era músico, ya se había graduado con el maestro Vicente Emilio Sojo, que es otra gran referencia pedagógica. Le quería preguntar de eso porque en su foto de perfil de WhatsApp veo que está un busto de él y sí. Bueno, ese es otro de los grandes de Guatire, por cierto. De Guatire. Sí, otro de los grandes que también podemos hablar un poquito, pero me gustaría que terminara la anécdota. Sí, entonces, bueno, a partir de ahí que él cuenta que se sorprenden que tú eres músico, claro, yo soy graduado de compositor con el maestro Sojo y soy pianista, entonces yo lo que quiero es hacer un trabajo con la música en mi país. Y bueno, a partir de allí él deja la carrera de economía, que se perfilaba ya brillante, pues, tan joven, y ya con esas responsabilidades, y se dedica a empezar a hacer un trabajo de hormiguita, que ha dado estos frutos tan maravillosos. Sí, sin duda alguna, eso, el venezolano tiene que sentirse muy orgulloso de eso. Bueno, quizás hay muchos jóvenes que han salido, el de mayor proyección o uno de los mayor proyección es Dudamel, que sin duda alguna ha dejado Venezuela en alto, porque lo hemos visto presentarse en los escenarios más importantes del mundo, dirigiendo orquestas de muy alto nivel. En el caso de Dudamel hay muchos. Hay muchos. Un gran director, Dudamel es un gran director, con un gran talento, y unido al talento que él tiene, es un gran estudioso y muy sensible. Entonces une esos elementos: estudiar, entender. Él dirige casi todas las obras de memoria, si lo has podido observar desde el principio, desde los 18 años. Memorizaba obras de una hora y media. Y esa pasión que él imprime a la orquesta, creo que le ha dado ese renombre también ganado. No, y es muy sensible, como usted dice, uno lo puede apreciar en el estilo de moverse en la dirección. Es como que estuviera muy dentro de la música, entendiendo todo, conociendo todo. Y yo pienso que, hablando de Dudamel, una de las imágenes que me viene a la mente que como el gran éxito de estas orquestas es precisamente ver a estos jóvenes en escenarios donde de repente están vestidos muy impecables, con todo lo que lleva el protocolo, y de repente aparecen con una chaqueta de color venezolano, con los colores de la bandera, y hacen un mambo que todo el que está allí quiere como abrazarlos, que es una euforia que generan con ese mambo. Sí, mueve la fibra, eso es. Eso es muy importante. Yo creo que esa es la esencia de las orquestas juveniles. Sí, y rompe, digamos, con una tradición o una estructura muy rígida que se tenía casi como una verdad absoluta de que esta música académica, sinfónica, la llaman algunos, o música clásica también le dicen, pero esta música de orquesta es como para un público muy rígido, muy exquisito, que aplaudían con aquello, ¿sabes? Y de repente vienen estos músicos nuestros, estos directores, y estremecen todo el mundo cultural. Sí, porque en el arte eso pasa, en el arte lo que se busca es impactar o sorprender. Si vemos los cuentos de los grandes literatos, lo que hacen es eso, muy corto, pero al final uno queda como
¿qué es esto? Esto no lo esperaba. Eso pasa con las orquestas juveniles. La gente está muy sentada. Pero lo hemos visto en los escenarios más sobrios del mundo. Y de repente apagan la luz. Cuando la gente pierde el control, como que no entienden, porque es una sorpresa muy grande. Por eso que usted dice, porque la gente está acostumbrada a ver mucha sobriedad en el escenario. Y eso es el ritmo caribeño que sale y la gente no entiende y se vuelve loca con esto. Esto es un gran aporte de estos jóvenes nuevos de la vida. Nosotros tenemos nuestras 3 razas muy vivas, los latino-caribeños, en armonía. Así es. Uno puede tener fenotipos más de blanco, más de negro, incluso más indígenas, como pasa en muchos países, pero tenemos esas 3 razas conviviendo armónicamente y eso es único para nuestro pueblo, para nuestra región. Eso es esa característica. Por eso es que el venezolano tiene un ritmo muy particular que no importa, como usted dice, el color, no importa, hay algo quizás del tambor africano por la costa, pero tenemos también la cuerda llanera con el arpa y la cuerda en Barquisimeto, que ya son las cuerdas en general, y tenemos el calipso, y tenemos todos esos ritmos nos conforman, ¿no? Son los ritmos nuestros a los que nos acostumbramos a escuchar y nos hacen muy, muy particular, por supuesto. La gente ni se imagina la riqueza folclórica que tiene Venezuela. Eso se sabe nada más de algunos aspectos, pero en ese sentido, hablar con un doctor en música lo que nos va a ayudar a nosotros es pasearnos por toda esa gama de la música venezolana. Y lo estamos haciendo y me encanta porque el público se siente feliz de escuchar esto y de entender un poco de esas razas mezcladas. ¿Cómo, ya que estamos hablando de esas razas, cómo se da esa expresión? ¿Cómo se va cruzando en Venezuela esa parte africana, española, indígena? ¿Cómo se estructura en Venezuela esto? Sí, ella se manifiesta y se puede percibir, se le puede hacer un rastreo de las raíces, de esas 3 raíces, que es lo negro, lo blanco y lo indio. Como nos llamaron los europeos indios, ¿verdad? Porque ellos pensaban que iban a llegar a las Indias. A las Indias, así es. Y los indígenas, nosotros decimos los indígenas, nuestros padres ancestrales, pero ahí está lo blanco, lo negro y lo indio. Se empezó a gestar cada uno, por supuesto, por separado, pero se dio en armonía más en unos países que en otros. Y yo quiero destacar, y creo no equivocarme, que Venezuela es uno de estos países de nuestra región latinoamericana caribeña donde confluyen en mayor armonía, y lo vemos en varias de las manifestaciones. Por ejemplo, el tamunangue, tú nombraste las cuerdas de Lara. De Lara. Y que los cordófonos en baterías de instrumentos en la forma de un 4, es un instrumento típico de cuerdas, ¿no? Pero si observamos con cuidado, esos instrumentos tienen la forma del 4, más grande, más pequeño, pero a veces varían el número de cuerdas. Lo que quiere decir que el nombre de 4 no es solamente por las 4 cuerdas, sino por toda una característica que tiene. Es decir, hay 4 de 5 cuerdas, hay 4 de 6 cuerdas, ¿no? Le dicen así, hay un 6, allá en Lara, un 5. Incluso hay uno que le dicen 4,5, porque tiene 4 cuerdas y en la última tiene una cuerdita pequeña que suena un poquito se llama por sonido simpático, como los instrumentos antiguos. Es toda una cosa venida a veces del Renacimiento. Ahí se da toda una polifonía de toques y de cantos. En el tamunangue, los nombres mismos nos lo dicen de los sones, son 8, a veces ponen 9, dependiendo del que lo analice, porque está el salve, inicia con el salve, que es muy europeo. Primero empezando que es muy cristiano, muy católico, se le canta en este canto a San Antonio. Eso pasa en casi todas las regiones con diferentes identidad o diferentes santos, ¿no? El salve. Después viene la batalla, que fue con garrote, que son unas coreografías. Después viene el yiyibamo, fíjate los nombres, la perrendenga, la bella, el 6 figureado, el galerón. Entonces hay nombres muy españoles, hay nombres muy africanos y hay nombres indígenas. Y ahí confluyen las cuerdas
que son definitivamente de procedencia europea. Los tambores, por eso el nombre tamunangue, dicen que viene, algunas teorías, nada que es definitivo, que viene de un tambor recortado que se llama tamunango, que parece un tambor africano que se utiliza en las costas de Aragua, que se llama el cumaco, que se pone en el piso y los ejecutantes se montan a caballo, le dan uno en el cuero y otros le dan con unos laures o palos a lo largo del tambor. Ese es el cumango de San Juan, se le llama, ¿no? El cumaco de San Juan, o sea que lo tenemos allí en la costa de Aragua y también lo tenemos en partes de Barlovento. Este es más cortico y lo cargan a veces aquí en el hombro, le dicen tamunango. Y tiene la maraca que tiene su procedencia indígena. Los cantos, la polifonía sí son, digamos, de origen europeo. Pero toda esa ceremonia es extraordinaria. Yo no me explico por qué todavía no es reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, como ya se hizo con el San Pedro, la parranda de San Pedro, como ya se hizo con los Diablos Danzantes, que tenemos 11 cofradías distintas, no solo los de Yare, que son los más conocidos, y como ya se hizo con el que tú mencionaste hace rato ya, el carnaval, el calixto, el carnaval del Callao. Fue reconocido también por la UNESCO como Patrimonio Cultural, pero tenemos manifestaciones, Juan Carlos, de una riqueza infinita. Y estudiándolos, observándolos, consultando con los cultores, con los etnomusicólogos, podemos encontrar esas raíces que te menciono. Sí, bueno, muy interesante. Yo creo que yo escuchándolo a usted, me traslado a mi país de manera inmediata y recuerdo muchas cosas interesantes, muchas anécdotas. La agrupación que yo le decía a usted, con la cual recorrí el oriente venezolano, son las Voces Risueñas de Carayaca. Con ellos fuimos a hacer, y en Carayaca hay una cofradía de diablos también, y en Naiguatá también hay una cofradía de diablos danzantes. Y yo recuerdo como anécdota, ya para irnos a nuestro primer corte, que cuando a mí me tocó hacer tomar el examen para locución en Venezuela, era muy difícil. Ese examen era, primero pasar toda la cultura general, y después cuando se presentaba uno ante el jurado lo intimidaba mucho a uno y uno cometía errores. Entonces mi profesor me dijo, te voy a dar una clave, búscate algo que tú manejes y no dejes hablar al jurado. Cuando te pregunte, empieza a hablar de lo que tú quieres hablar. Porque si ellos te hacen preguntas, tú puedes perder allí. Y en ese momento yo trabajaba en la cultura en Vargas y lo que hice fue, le dije inmediato, yo quiero ser locutor porque yo quiero desarrollar proyectos en el área del folclore. Yo trabajo en el folclore y entonces los pasé desde los tambores de Chuspa hasta la cofradía y las Voces Risueñas de Carayaca. Y no hubo tiempo se quedaron así, casi como que sigue hablando de eso, porque eso es algo muy rico allí. Hay mucha, en el estado Vargas nada más, hay una variedad de folclore impresionante que es importante siempre destacar. Cuento esta anécdota siempre porque eso demuestra qué tan rico es el folclore de nuestra región. Así que le agradezco, vamos a ir a nuestro primer corte. Al regreso ya vamos a hablar un poco de su doctorado y de los proyectos que usted en este momento está desarrollando en Venezuela y en Latinoamérica también. Muchísimas gracias. Estamos conversando, amigas y amigos, con el profesor Alex Lugo Rodríguez. Ya vamos a regresar en Diálogo Entre Dos. Ahora los invito a que disfruten de estos comerciales que tenemos para ustedes. Ya regresamos. En Zoolandia no hablamos de nuestro servicio. La calidad de nuestro servicio habla por nosotros. El trato aquí en Zoolandia es excelente, ya que tienen una buena calidad humana, ya sea con las personas o los animales. Contamos con una completa oferta para el cuidado y la salud de los animales. Servicio de peluquería, consulta interna, cirugía, sonografía, rayos X, laboratorio clínico y variedad de productos farmacéuticos. Además de pet shop y expedición de certificados de viaje. La verdad es que Zoolandia y para nosotros y nuestra mascota es nuestro segundo hogar. Estamos en Los Álamos, Autopista Duarte, Marginal número 12, diagonal al Homs. Zoolandia, porque ellos también cuentan.
En cada comienzo, en cada decisión, estamos contigo. Conocemos tus expectativas, también tus temores. Quieres ver la calidad crecer ante tus ojos y tener el orgullo de ofrecer lo mejor a los tuyos. Sabemos justo lo que necesitas, porque tu pasión y tus retos son los nuestros. Invesagro, soluciones agropecuarias. Protegemos tu inversión. Bien, amigas y amigos, continuamos en Diálogo entre Dos. Hoy estamos con un programa binacional. Estamos hablando con un venezolano desde República Dominicana. Obviamente yo también soy venezolano, pero ahora estoy desarrollando este trabajo acá y es un gratísimo placer estar hablando con un doctor en música, el profesor Alex Rodríguez, Alex Lugo Rodríguez. Él ha desarrollado todos unos estudios en Venezuela y en Latinoamérica, tiene varias investigaciones y hizo un doctorado. Yo quisiera que nos contara, profesor, qué significa tener un doctorado en música. Sí, no es exactamente un doctorado en música, sino es más amplio, pero yo lo llevé a la música. Es un doctorado en cultura y arte. Ah, ok. Para América Latina y el Caribe. El primero de su tipo en la región, por cierto. Nació en el año 2005. En el 2004 comenzó su creadora, la doctora Beatriz Angélica Calzadilla, Ángela Beatriz Calzadilla, todas las gestiones pertinentes, y en el 2005 arranca este doctorado. Yo venía ya, me he hecho una maestría en la UCB en educación, pero por supuesto mi tesis de educación es hacia la parte musical, y trabajaba como investigador allí en el Centro de Investigaciones Educativas y había comenzado un doctorado en educación. Pero cuando arranca este doctorado en cultura y arte, más cercano de lo que es mi oficio, mi afición y mi profesión, que es la música, me incorporo y soy miembro de la cohorte fundadora del año 2005. Allí también diría que la riqueza es que coincidíamos personas o artistas de diferentes especialidades. O sea, había muchos pintores, había escritores, poetas, músicos y gente del teatro. Recuerdo que había también compañeros, directores de teatro, actores. Y bueno, entonces allí cada uno le dio el enfoque hacia su especialidad. Mi tesis es hacia la música, mi investigación hacia la música, es lo que he trabajado, y se llama La cultura de un pueblo en su música, caso del valse venezolano, así valse, como lo llaman, sobre todo en la parte de los pueblos, ¿no? Los valses populares nuestros, que tenemos una variedad, y que de allí, esa es mi teoría, se originan una cantidad de ritmos o géneros que vienen de esa compás de 3x4. La mayoría de nuestra música, Juan Carlos, universal, y también en Latinoamérica, es binaria. Okay. Es de 2x4, 4x4, el son, el mismo tango, son ritmos binarios, la samba en Brasil, los choros son binarios. Y nosotros tenemos una raíz con una música ternaria, porque parte del vals, pero que se ha combinado con un ritmo binario, pero de pie ternario. Esto es un poquito complicado para el que no es especialista, pero que en cada pulso se hacen 3 sonidos, tac, 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 en vez de hacer tac, tac, no es par, sino es de 3, tac, tac, tac. Entonces ese golpe binario con pie ternario se combina con un ternario propiamente tal y se da un fenómeno musical que se llama hemiola o ritmo sesquiáltero. Esa combinación dio origen al joropo, nada más y nada menos, que es el ritmo por excelencia venezolano. Claro. Me gustaría que habláramos más adelante. Bueno, por eso yo estudiando mi música, mi tesis la música, digo, el vals es el
el padre de todos los géneros que han venido, o por lo menos es un género que está presente de alguna manera. Fíjate que los pasos del joropo, hay uno de los pasos que se llama valseado, que es en esa forma elegante europea, pero está el zapateado y está también el escobillado, sí, ¿no? Donde se mueve. Más los nombres tienen que ver en la descripción cómo se baila. Bueno, y así pasa con otros ritmos, el merengue venezolano, merengue caraqueño, donde nace esa región de Caracas. Perdón, siempre he tenido una duda porque ese instrumento básico del joropo venezolano que es el arpa, ¿cómo se incorpora si viene del vals, de todo esto? ¿Cómo se le da esa vida, esa fuerza que tiene el joropo a través del arpa? Sí, hay dos instrumentos que son los protagonistas, cada uno en su momento, del joropo. Uno es el arpa y otro es la bandola. Muchos se inclinan a decir que primero fue la bandola. Aquí llegaron bandolas y llegaron arpas, llegaron muchas arpas en el siglo XVI, siglo XVII, y también llegaron bandolas. Como llegaron los instrumentos antecesores de la guitarra. La guitarra no se había inventado como tal, cuando en el descubrimiento, en 1492, cuando llega Colón, ¿verdad? No existía la guitarra como la conocemos ahora, existía la vihuela, existía el laúd, que venían de los egipcios, existía el arpa, que venía de los egipcios, y las bandolas, otros instrumentos llamados mandoras o mandolas, ¿no? Y después posteriormente las mandolinas. El 4 se parece mucho a esas guitarras que incluso venían muchas, y me refiero a guitarras antiguas, llamaban guitarras renacentistas. Habían guitarras de 4 cuerdas. Bueno, y por allí va a pasar el 4, pero respondiendo a tu pregunta, el arpa era utilizado en muchas de las haciendas, sobre todo en los alrededores de Caracas, en los valles del Tuy, que donde tenían las haciendas estaban en las partes aledañas que eran muy fértiles. Incluso Chacao, que es una parte muy céntrica en Caracas, antes era un sitio de hacienda, y ahí tenía su hacienda, por ejemplo, el padre Sojo, que lo llaman el padre de la música, también en Venezuela. Hay un instrumento antecesor del piano, tampoco se había inventado el piano en el siglo XVI, en el siglo XVII, que era el clavecín, o clave, como se le dice. Este instrumento tiene dentro de su estructura, de su caja armónica, unas cuerdas de metal. Su sonido es muy parecido a un arpa, sobre todo un arpa tuyera o arpa central. Estos instrumentos, con el clima, con el uso, con los traslados, se empezaron a deteriorar y se desecharon, pues. El criollo, con habilidades musicales, que además escuchaba ese tipo de música que se hacía en el clavecín, empezó a utilizarlo en sus instrumentos, el estilo, esa música renacentista. Si tú escuchas un joropo tuyero, te vas a dar cuenta que es muy parecido a la música del Renacimiento y hasta la música del Barroco, que vino inmediatamente después, el Barroco temprano. Sobre todo las suites, que trabajaron como, bueno, Corelli, pudiéramos nombrar a Corelli, pero hay una cantidad de compositores que se conocían en la época, y eso por oído era imitado o era recreado, vamos a llamarlo así. La música tiene esa cualidad, que tú escuchas un aire musical y tú lo recreas. Si vamos a Margarita, Juan Carlos, vemos que existen malagueñas, polos, galerones, ¿te das cuenta? Que jotas, que son nombres que existen desde hace siglos y siglos en España. Pero adaptado a la malagueña, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Que se lo adaptaron en otro género, mantuvieron los nombres, pero es otro género. Bueno, entonces con el arpa empezaron la construcción de estos instrumentos, utilizando estas cuerdas, utilizando este estilo. Después eso pasa al arpa llanera. La arpa llanera, el joropo llanero es posterior, un poco posterior. Se dice incluso que el joropo como tal entra es por el estado Sucre. Siempre la cultura, vamos a llamarlo de esa manera, por no tener otra, pues más, empiezan por los pueblos que están en las costas, ¿vale? Los pueblos de mar, porque llegan los barcos, llegan las embarcaciones, entonces hay intercambio de canciones, de instrumentos, de modo, de forma de vestir y forma de hablar. Y por ahí entró la música, y después eso va pasando. Se dice que el recorrido de los valles del Tuy, pues ya con el arpa, en Oriente no el arpa, en el Tuy sí, hasta el sol de hoy,
y posteriormente va al llano, donde las cuerdas sí son todas en aire, no como en el joropo de los valles del Tuy, el joropo tuyero, que se hace no solo allí, en esa región mirandina de los valles del Tuy, sino que en todo el estado Miranda. Y en Antigua también, y algunos dicen en parte de Carabobo. Es ese joropo, ese tipo de joropo de arpa. Inclusive en los altos mirandinos hay muchos lugares donde la música que se escucha es el joropo tuyero. Ya la influencia del estado Miranda total y hasta el estado de Aragua, como usted dice, podemos apreciar eso. Así es. ¿Y cuál es la diferencia entre no tan técnica, pero que podamos entender entre ese sonido del arpa en el golpe tuyero y a la diferencia que tiene con el del llano? Básicamente, ¿cuál es la diferencia? Yo creo que la diferencia fundamental de uno a otro es que el primero, el tuyero, no es acompañado por ningún instrumento armónico, no lleva el cuatro, solamente lleva el arpa. Y hay un cantante que toca las maracas. Pero armónicamente él es libre. Pareciera que esa simplicidad de estar el instrumento solo lo limita y por el contrario lo libera. Claro. Si pensamos un poquito musicalmente, un instrumento armónico te va a decir por aquí, por este tono. Le da licencia de que pueda. Queda libre. Entonces la música tuyera es más compleja, es mucho más rica, es más variada. Yo diría, me atrevo a decirlo así, si me escuchan mis amigos de joropo llanero, te puede molestar, que el oído para entender y aficionarse al joropo tuyero es más exigente. Es una música más, requiere como de conocerla y mucha gente dice, no me gusta, esa música no me gusta porque no la entiendo. El joropo llanero lleva el 4 y después se le incorporó el bajo con Juan Vicente Torrealba, que tú mencionaste, que gran aporte. Es una música bellísima y sobre todo mucho ritmo, de mucha fuerza para el contrapunteo, para el zapateo, para el baile y también de los pasajes líricos. Pero yo si tú me precisas de la diferencia, diría que la incorporación o no del 4 marca una gran diferencia entre los dos. Claro, le da otro matiz, otra fórmula. ¿Y de quién es el joropo? Porque ahora hay una situación que en los llanos colombianos yo siento que el joropo es el mismo, no hay variación, y los colombianos dicen que tienen su joropo y los venezolanos dicen que el joropo es venezolano. ¿De quién es el joropo? ¿Dónde nace? El joropo, sin discusión alguna, y lo saben nuestros hermanos colombianos, es venezolano. Ellos hablan del joropo llanero, cuando ellos dicen, cuando hay estas situaciones que a veces se prestan a paternidad de un género, ellos hablan del joropo llanero porque hay una buena parte de los llanos que se une al de Venezuela, orientales de Colombia, ¿verdad? Que se unen y que incluso en el pasado, ¿sabes? Que pertenecían a Venezuela. Es otra situación que también dice que plenamente nació en Venezuela. Pero además hay un detalle que no hay que perder de vista. Lo que alegan algunos compañeros y vecinos colombianos es referido al joropo llanero, que dicen, bueno, nosotros hacemos música en joropo llanero, el joropo también es nuestro, pero en Venezuela el joropo es mucho más que el joropo llanero, no es ni siquiera el primer joropo no nació en el llano, tenemos joropo llanero, pero tenemos joropo central, tenemos joropo oriental, tenemos joropo guayanés, incluso se habla de joropo andino, incluso se habla de joropo larense, con los golpes. O sea, Venezuela para mí mi eslogan es, casi tengo mi correo electrónico, Venezuela, tierra de joropos, porque es en plural, tenemos una variedad de joropos. Y cuando hablamos del llanero es uno de esos. Una variable de todos esos joropos que hay en Venezuela. Interesante porque la gente a veces no entiende por qué el joropo es la música nacional. Y si usted lo dice así y viéndolo en la amplitud, cubre todo el territorio, está en el oriente, está en los llanos, está en la parte andina y en la parte central. Entonces quizás eso es lo que haga que la gente piense no que piense, sino que es así, que esa es nuestra música nacional. Además el joropo es muy rico, quizás uno no esté acostumbrado a bailarlo tanto porque no es tan fácil pasar un baile de joropo toda la noche, pero es muy rico y lo que hay alrededor del joropo, la prosa, lo que los
cantantes van creando con toda su vivencia llanera y de cualquier región del país es algo extraordinario y muy lindo de destacar también. Entonces, en ese estudio general que usted ha hecho ya a nivel del doctorado en Cultura y Arte para América Latina, que es como realmente se llama, ¿qué proyectos ha generado ya después de hacer estos estudios e investigaciones? ¿Qué proyectos tiene con relación a la música o a la cultura en general? Claro, digamos partiendo del doctorado y ya como egresado desde hace 8 años, me gradué en el año 2012, como te digo, soy de la cohorte fundadora, pero sigo ligado como docente del mismo y como tutor y asesor de varios proyectos. He tenido la oportunidad sobre todo en la música tradicional, porque mi formación es académica, licenciado en composición, por mi afición y por mis orígenes. Yo he estudiado mucho la música popular tradicional venezolana, así como la del propio Caribe. Yo doy en la materia que yo doy en los cursos, los seminarios que doy en el doctorado, tiene que ver con la música latinoamericana y caribeña. Y de allí se han generado una serie de proyectos que te puedo decir, por lo menos hay 20 tesis en los que yo he participado directamente, como autor, como tutor y como jurado en varias de ellas. Y algunos como asesor simplemente. Algunas personas están haciendo una tesis y de repente no son especialistas, son grandes investigadores, metodólogos, pero les hace falta conocer un poco más detalle de la parte técnica de la música. Entonces, no somos muchos, como tú dijiste, no somos muchos los músicos que pudiéramos trabajar en ese nivel. Y bueno, me ha tocado asesorar así, por ejemplo, una tesis nada más y nada menos sobre el compositor francés del impresionismo, Claude Debussy, que escribió una obra extraordinaria que es La Mer, el mar. Hay una tesis sobre esa obra de compositor Debussy, me tocó ser asesor y luego jurado de esa tesis. Y así, y hubo una también recientemente sobre los cantos de velorio, por demás de dos cantos de velorio de Venezuela. Entonces, es una riqueza, es una polifonía, es una cosa bellísima también, que dan material para hacer tesis doctoral. Claro. Y ese trabajo tiene algún tipo de expresión ya más directa, más física. Hay festivales, han organizado eventos que para poder proyectar ese trabajo que ustedes hacen allí. Sí, por supuesto, y cada uno de los autores en particular lo desarrolla, porque casi todos los autores son profesores universitarios, son investigadores activos. Yo particularmente, respondo por mí, pues, soy, dentro de mi labor como docente en la UPEL, en su sede del Instituto Pedagógico de Caracas, que es el alma mater, porque allí nació la UPEL, soy el coordinador del área de cultura, además de docente, y entonces yo vengo desarrollando desde hace 8 años festivales que lo llamo de saberes, sonidos y sabores. Son de verdad de todo nuestro sincretismo cultural. Entonces allí presentamos ponencias, congresos, conferencias y muestras artísticas. De todo, por ejemplo, el primero se lo dedicamos al mapa musical de Venezuela, el que hicimos en el año 2012. Con eso arrancamos. Y donde cada región tenía una representación con los llaneros, con su música, su atuendo, su comida, su cultura, su chinchorro, su casabe, y los andinos con sus violines, con sus comparsas, con sus paraduras, los orientales con su cebucán, con la burriquita, con las diversiones orientales como el pájaro barandol, y así, es una riqueza. Bueno, esos festivales los venimos haciendo hace 8 años y le incorporamos hace 3 años, porque ahorita vamos a hacer que ya tiene carácter internacional, el tercero de corte indígena. Me di cuenta que cuando dividíamos el mapa musical de Venezuela en 12 regiones, la región que quedaba por fuera era la parte que yo llamo región indígena, donde está la música indígena, porque hay mucho desconocimiento. Es interesante que en Venezuela se conserve eso,
y quizás en algunos otros países, porque por ejemplo acá en República Dominicana, una de las cosas que quizás es más difícil de encontrar son manifestaciones indígenas, porque se dice que aquí fue arrasado todo el pueblo indígena cuando llegaron los españoles. Entonces, ahí, claro, obviamente hay manifestaciones y hay cosas indígenas, pero no quizás con la riqueza que uno quisiera y que podemos encontrar en otros lugares como Venezuela, y quizás hacia el sur hay lugares que tienen más, se puede contar con esa riqueza. Pero aquí en República Dominicana hay manifestaciones, y los taínos fueron los indígenas de acá, de esta zona, pero todavía en Venezuela los podemos ver, los podemos tocar, podemos conocerlos, conocer su cultura, y aquí lamentablemente no tenemos ese privilegio. Sí, efectivamente, una de las razones es esa, que quizá la parte indígena está un poco invisibilizada. Hay algunos países donde se puede percibir mucho más, en Bolivia, en Perú mismo, en Ecuador, en Paraguay. Hay una música, la música andina de aerófonos, de quenas, de flautas, tipo de pan que llaman flautas de pan, que son de varios canutos. Es una música muy bella y se hace mucho en esa región de los Andes, de Colombia hacia abajo. Claro. En Venezuela hay una variedad, ¿no? En Venezuela se establecieron más los pueblos, pues son los pueblos caribes. ¿Ves? Tenemos de allí, se desprenden los cariñas, los guaraos, los yecuanas, y más hacia el sur, ¿verdad? Y más hacia el occidente, las guajiras, los guajiros, los chupas. Entonces, pero hay una serie de danzas que se han mantenido. Y eso es el trabajo. Hay cantos, sobre todo, hay un trabajo muy importante que lo he presentado recientemente, el 8 de agosto. Se celebró el Día Internacional del Indígena. Y yo hice una ponencia sobre el guaruto guarao. El guaruto es un canto chamánico para curar enfermedades provenientes de daños o brujerías, dicen ellos, malignos, de otros guarutos que le da a una persona. Entonces, todo tiene unos cantos específicos, tienen ceremonias. Bueno, todos esos cantos y ceremonias se han estudiado, se han recogido, se han transcrito en partituras y, por decirte de lo más así, pero también tenemos las danzas que se hacen y se ven más frecuentemente, como la danza de la Yogna, que se presentó en el año 48 en la toma de posesión del presidente Rómulo Gallego en el nuevo circo por Juan Liscano. Eso se llamó la fiesta de la tradición. Ahí se presentó la danza de la Yogna. Se le dijo erróneamente chichamaya, pero se llama así. Se presentaron las diversiones orientales como el cebucán, cuando tejen los indios para, el cebucán es ese instrumento para exprimir la yuca amarga de donde sacan el casabe. Y ese guarapo amargo, venenoso, si se consume en ciertas cantidades, sirve usándolo comedidamente para hacer incluso remedios, medicinas, pues, para hacer ajicero, para aliñar alimentos, etc. No se pierde. Y así hay una cantidad de danzas y cantos de los maremares, por ejemplo, que son con flauta, que están allí presentes, que perviven en nuestra tradición todavía. Eso es muy interesante y es muy rico en conocerlo y entenderlo. Es muy grato trabajar, en el caso, entiendo de usted, manteniendo esas tradiciones y conservándolas y investigándolas y dejándolas a la mano de todo aquel que necesite esta información. Ya nos quedan pocos minutos de programa. Me gustaría, antes de cerrar el programa, que usted nos ha hablado de su parte académica, de toda su investigación, pero la parte musical, ¿cuál ha sido su creación? ¿Cómo podemos conocerla y dónde la podemos encontrar también? Sí, muy bien. Tuve muchos años desarrollando un trabajo sinfónico, primero como instrumentista, soy trombonista. Mi carrera como músico sinfónico fue a través de ese instrumento, donde abarqué todo el repertorio, pues, de la música sinfónica, o buena parte de ella, lleva este instrumento. Y luego, como docente, creé una agrupación hace 10 años en un conservatorio donde daba clases, que se llama Ensamble Entramado.
Esa agrupación se mantiene, la mantenemos. Es una agrupación que principalmente está dedicada a desarrollar la música tradicional venezolana, aunque hacemos también música latinoamericana en general, como son caribeños, pues hacemos boleros, podemos hacer un ritmo particular o una canción del sur, de Chile, de Argentina, milongas, y hacemos música venezolana. Este es un ensamble, yo por allí te voy a hacer llegar, creo que por allí ya tienes un material, hicimos recientemente en esta pandemia mundial, hemos tenido que utilizar el recurso de las redes sociales para grabar cada uno en su casa y hacer todo luego posteriormente la edición musical y el montaje de las imágenes y el video. Hemos hecho ya llevamos 2 producciones de ese tipo y estamos trabajando en la tercera. Es una agrupación que, bueno, más adelante pudiéramos hablar, hacerte llegar más información, porque tiene una actividad bastante intensa, ese ensamble entramado. Es un ensamble mixto, voces, grupo de voces como un coro, 6, 7 personas variadas haciendo voces, y tenemos como unas 4 o 5 personas que tocamos instrumentos. Entonces combinamos esa parte vocal con instrumental. Y por otro lado, para cerrar aquí esta parte mía, pues musical, yo estoy dirigiendo desde el año 2013, ya cumplimos 7 años, un núcleo del sistema, después de estar muchos años retirado del sistema de orquesta por razones de estudio, de investigaciones. Desde el año 2013 estoy trabajando en un proyecto que es llevando la música venezolana al sistema de orquesta. Y ese proyecto lo llamamos acá Proyecto Almayanera, que nació en el año 2012. Estaba todavía con nosotros el maestro José Antonio Abreu, una idea que él propone, que además él impulsa y nos convoca para que desarrollemos la música venezolana. Y yo tuve la suerte de estar en ese equipo. Entonces yo ahorita fundé un núcleo, como lo llamamos acá, tú sabes que como toda una escuela, pues, un núcleo del sistema de orquesta, está en la organización Los Rosales, se llama Núcleo Los Rosales, en el sur de Caracas, que donde se estudia desde el inicio que llega el niño por primera vez, es la música venezolana. El 4 es un instrumento obligatorio, las maracas es un instrumento obligatorio, y después pasan por el arpa, la bandola, la mandolina, el bajo, bueno, los cantos, todo eso. Entonces allí trabajamos y eso también es algo, tengo mi equipo de trabajo allí, que sin ellos no pudiera hacerlo, y tenemos más de 1000 participantes en ese núcleo dedicado a la música venezolana. Yo quiero entender algo allí, porque el sistema de orquesta siempre se estructuró sobre la música académica, básicamente. Entonces esto sería como un nuevo aire y un gran aporte, porque esto sería trasladar esa experiencia, pero ahora con la música más folclórica, más propia del país. Eso sería muy riquísimo en el sentido de que se podría experimentar mucho más con los jóvenes y ellos podrían ya proyectar nuestra música hacia el exterior y en el mismo interior de nuestro país. Así que eso es una gran iniciativa, yo lo felicito y ojalá pueda reproducirse no tan solo en Los Rosales, sino en muchos lugares de Caracas y de Venezuela. De verdad que eso es muy importante y creo que es una labor muy loable y muy importante la que usted está haciendo. Yo quisiera continuar conversando horas sobre este tema con usted porque veo que hay mucha riqueza y hay muchas cosas de las cuales podemos hablar, pero el tiempo en la televisión siempre nos pide un stop y lo vamos a hacer en este momento, sin antes dejarle los micrófonos para que usted se despida y haga un llamado a los jóvenes que usted quiere motivar para que sigan entendiendo y apoyando la música venezolana. Sí, voy a terminar como comencé, diciendo que debemos destacar y poner en un lugar privilegiado nuestros valores culturales que tienen que ser nuestros héroes nacionales, nuestros músicos más tradicionales que nos dieron toda esa herencia en los cantos, en los bailes, en los instrumentos, todas esas grandes composiciones que nos han llenado, nos han nutrido como músicos. Creo que eso debería ser materia obligatoria y debe estar en todo hogar. Como dijo una vez el maestro Simón Díaz, que debe haber un cuatrico guindado en toda casa, por muy humilde que sea, y pasa. Y las personas tocar ese instrumento, cantar su música, conocer su música, porque el que conoce sus valores
el que está muy claro y orgulloso de lo que es puede llegar a lo más grande, a lo más alto. Así es. No quiero terminar sin una pregunta que me faltó. Del merengue dominicano, ¿qué estudios tienen? Del merengue dominicano tengo un estudio sobre un gran exponente de allá, que es Juan Luis Guerra, que yo publiqué un artículo en una revista científica que se llama Latinoamérica, un sendero donde duerme la esperanza. Y yo escogí 5 canciones de Latinoamérica representativas. Una salsa de Rubén Blades, que es Pablo Pueblo. Escogí una canción de Argentina de Atahualpa Yupanqui, una milonga de Yupanqui. Escogí una canción hermosísima de Otilio Galíndez por Venezuela que se llama Pueblos Tristes. Y está faltando uno por allí, pero por República Dominicana, ahorita me acuerdo, escogí, ojalá, o sea, yo lo que hice con una canción, ojalá que llueva canción, que es un merengue, algunos dicen que es una bachata, pero es un ritmo de merengue, ese merengue lírico, ese merengue como el más arcaico, con que se inicia todo este ritmo extraordinario de la música del merengue. Ahora está el merengue rifiado, extraordinario, de grandes exponentes como Johnny Ventura. Yo soy un administrador tanto de la salsa, porque recuerda que soy trombonista. Claro. No solamente sinfónico, sino que toqué muchos años en orquestas de salsa y en orquestas de merengue. Y el merengue que se hacía era el merengue dominicano. Así es. Y en Venezuela la influencia de Billo Frometa en el merengue está presente en la música de baile, de salón, como le decían antes en Venezuela. Así que bueno, siempre al final se pone más bueno el programa, pero tenemos que despedirlo. Gracias, profesor. El profesor Alex Lugo Rodríguez estuvo con nosotros hoy en Diálogo Entre Dos. Saludo a toda la gente que hace música y que usted conoce en Venezuela desde acá de República Dominicana. Y nada, seguiremos en contacto para hacer otro programa en el momento que sea necesario y que podamos hacerlo. Así que muchas gracias por toda esa información que usted nos dio hoy. Y a ustedes, amigas y amigos, gracias por estar con nosotros en Diálogo Entre Dos. Será hasta el próximo domingo, cuando estaremos con un nuevo invitado y ustedes podrán disfrutar de esta maravilla de la tecnología, donde nos permite entrevistar a personas desde cualquier parte del mundo. Así que muchas gracias, los invito a continuar con la programación de Nexo TV. Bye bye.